Fracturas de cuello y cuerpo del astrágalo. Anatomía. El astrágalo consta de 5 superficies articulares que soportan peso, no cuenta con inserciones tendinosas o musculares y un tercio está recubierto por cartílago, es decir, un 60 a 70%. Este hueso está conformado por la cabeza, cuello, cuerpo, apófisis lateral y posterior. La cabeza se articula con el navicular y junto a la articulación calcáneo-navicular forma la conocida coxa pedis. Esta cavidad está formada por la superficie media anterior del calcáneo, conectadas por los ligamentos calcáneo-navicular inferior y superomedial. El cuello tiene 15 a 20 grados de desviación medial, haciéndolo como la zona vulnerable para las fracturas, teniendo 4 caras que son las siguientes. La superior, que va desde la superficie articular de la cabeza hasta el borde anterior de la cúpula. Inferior, sirve de techo para el canal y el seno del tarso. La cara lateral sirve de inserción del retináculo extensor inferior. La cara medial para los ligamentos talonaviculares. El cuerpo se encuentra en la superficie lateral articular para el peroné distal. La apófisis lateral extraarticular da inserción al ligamento astrágalo-calcáneo. Anterior a la apófisis están los tubérculos para la inserción del ligamento peroneo-astragalino anterior. Hacia el posterior, en la superficie lateral, está el surco para la inserción del ligamento peroneo-astragalino posterior. La superficie medial superior en forma de coma articula con el malleolo medial. Del lado medial inferior está una zona no articular que hacia posterior sirve de inserción del componente profundo del deltoideo. La superficie superior en forma de cúpula tiene la tróclea que está más hacia medial que lateral, más ancha anterior que posterior. La superficie inferior articula con el calcáneo y tiene forma de cuadrilátero. La superficie posterior tiene el surco para el tendón flexor largo del hallux y tubérculo medial y lateral más prominente. Puede tener en ocasiones el os trígono, hueso accesorio posterolateral. El suministro de sangre del astrágalo proviene de los 3 vasos principales de la parte inferior de la pierna y el pie, especialmente las anastomosis vasculares en el área del seno y canal del tarso, así como el ligamento deltoideo y el borde posteromedial del astrágalo detrás del sustentáculo tandem del calcáneo. El suministro de sangre del astrágalo ha sido ampliamente estudiado por las complicaciones de necrosis avascular, NAV, secundaria a fracturas desplazadas y luxaciones. Anteriormente se consideraba que el suministro de sangre era deficiente. En estudios recientes se observa la presencia de un extenso aporte sanguíneo extraóseo e intraóseo en vista de la cobertura amplia del astrágalo y que no consta no contar con inserciones musculares. Además dispone de pocas zonas para la entrada de vasos que puede verse vulnerable ante fracturas desplazadas, generando un incremento de riesgo de verse comprometido el aporte vascular del mismo. Irrigación arterial extraósea. Se
Observan las ramas de la arteria medial, posterior, pedia y peronea. ¿Ok? La irrigación arterial extraósea. ¿Ok? Se encuentran las ramas de la arteria tibial posterior, pedia y peronea. Arteria tibial posterior, esta da una primera rama, la arteria del canal del tarso. A 5 milímetros de su origen, forma la rama del deltoideo, que nutre la superficie medial del cuerpo, llamada rama del deltoideo. La segunda rama consiste en un plexo vascular que se encuentra sobre el tubérculo medial posterior, formado por ramas para el calcáneo de la tibial posterior, que se anastomosan con ramas de la arteria peronea. ¿Okay? Luego viene la tibial anterior, a través de dos ramas. La primera es la tarsal medial o maleolar anteromedial, fuente importante para la cabeza. La segunda arteria maleolar anterolateral que se anastomosa con la peronea perforante y forma la arteria del seno del tarso. Arteria peronea. A través de dos ramas, la primera se anastomosa con las ramas del calcáneo de la tibial posterior y forman el plexo arterial sobre el tubérculo posterior del astrágalo. En segundo lugar, la arteria peronea perforante para el seno del tarso. Arteria del seno del tarso, formada por la anastomosis de la maleolar lateral anterior y la arteria lateral proximal del tarso, con algunas variantes. Arteria del canal del tarso, originada a partir de la tibial posterior. Dentro del canal se anastomosa con la arteria del seno del tarso, formando la arteria de la cincha tarsal, dando ramas para la cara inferior del cuello inferolateral. Esta anastomosis, junto con la red perióstica medial, se cree que es fuente principal de nutrientes para el astrágalo. Irrigación arterial intraósea. La cabeza recibe irrigación de las ramas maleolar medial de la arteria tibial anterior o pedia para la mitad superior medial y las ramas de la cincha tarsal para la mitad inferior lateral. La parte inferior del cuello es la vía de entrada. El cuerpo. Irrigación arterial intraósea del cuerpo. Los 2/3 laterales reciben irrigación de la arteria del canal del tarso. El tercio medial recibe de la rama del deltoideo. Las ramas de la parte superior del cuello irrigan la parte central y cara anterosuperior del cuerpo. Las ramas peroneas y ramas de la tibial posterior forman una red para el tubérculo posterior. Las ramas provenientes de diferentes áreas forman anastomosis intraóseas que protegen el aporte de sangre ante traumas importantes. Sin embargo, estas conexiones pueden estar ausentes en ciertas zonas, lo que explicaría el riesgo elevado de necrosis avascular. En las fracturas desplazadas del cuello. Las fracturas desplazadas del cuerpo y cuello del astrágalo son lesiones graves con riesgo de secuelas incapacitantes. Las consolidaciones viciosas afectan el funcionamiento de las articulaciones peritalares y la biomecánica del pie. Esto se debe a la anatomía compacta del astrágalo. Las fracturas centrales se producen mayormente por fuerzas de alta energía. Aquí tenemos una imagen anatómica de una cara lateral del astrágalo, en donde se ve su porción anterior y posterior, en donde en la parte anterior está la cabeza, en donde se ve que está irrigada por la arteria tibial anterior, y la parte posterior
que sería la cúpula del astrágalo, estaría irrigada por la arteria tibial posterior. Y la parte medial estaría irrigada por la arteria perforante peroneal. En una visión superior vemos su parte lateral y su parte medial, ¿okay? En donde la parte lateral, pues, en la primera parte había dicho que era la lateral, pero es la parte lateral. Arteria perforante peroneal, la cabeza está irrigada por la tibial anterior y la parte posterior está irrigada por la arteria tibial posterior. ¿Okay? Aquí tenemos una anatomía vascular extraósea en donde pues se ve la arteria tibial posterior que da la rama malleolar medial, la rama malleolar anterolateral, ¿okay? Que va a continuar para formar lo que sería la arteria del seno del tarso y la arteria tarsal y lateral y la tarsal medial. ¿Okay? Eso sería extraóseo. Rama perforante de la arteria peronea es quien le va a dar, rama perforante de la arteria peronea va a irrigar la parte lateral del astrágalo. Arteria perforante de la arteria peronea. ¿Okay? Ya la parte medial viene dada por la arteria tibial posterior. ¿Okay? Rama que va a crear su rama deltoidea y la rama para el canal del seno del tarso. ¿Okay? Y luego la arteria calcánea lateral va a dar una arteria plantar medial, plantar lateral, que la arteria plantar medial, ¿okay? Va a dar el ramo ascendente superficial que se va a anastomosar en la parte anterior del cuello del astrágalo. Bueno, aquí continuando, esto se debe a la anatomía compacta del astrágalo, las consolidaciones viciosas que afectan el funcionamiento de las articulaciones peritalares y la biomecánica del pie. Eso se debe a la anatomía compacta del astrágalo. Las fracturas centrales se producen mayormente por fuerza de alta energía. Las fracturas por estallido central se producen por fuerza de compresión axial. Las fuerzas sagitales se producen por mecanismo de cizallamiento. Las fracturas del astrágalo son raras, de 0,14 a 0,32% en todas. El 45% de todas las fracturas del astrágalo involucran el cuello del astrágalo y un 20% al cuello. El mecanismo es por una fuerza de compresión axial con el pie en dorsiflexión. La mayor parte de las fracturas del cuello del astrágalo resultan de una fuerza dirigida medialmente, encontrando el lado lateral del cuello bajo tensión y el lado medial bajo compresión. El lado lateral del cuello bajo tensión y el lado medial bajo compresión. Estudios de imágenes, radiografías anteroposteriores, oblicua interna y de 20 grados, y lateral de tobillo, dorso plantar y lateral del pie, proyección de canales, ecografía Doppler en casos de estado crítico del paciente. La tomografía computarizada es necesaria para distinguir entre la fractura del cuello y el cuerpo. Si ésta se extiende hacia lateral y subtalar, se determina que es cuerpo. No se debe pasar por alto lesiones como fracturas osteocondrales o subluxaciones sutiles. ¿Okay? Entonces, la tomografía computarizada es necesaria para distinguir entre una fractura del cuello y el cuerpo. Si ésta se extiende hacia lateral y subtalar,
se determina que es del cuerpo. Okay. Clasificación. Fracturas del cuello según Atkins y Canale se describen 4 tipos que son los siguientes. Tipo 1, no desplazado, crea un 10% de necrosis vascular. La tipo 2, luxación subastragalina, crea un 40% de necrosis vascular. La tipo 3, luxación de la subastragalina y articulación tibio-astragalina, un 90% de crear una necrosis vascular. La tipo 4 es una subluxación subastragalina, tibio-talar y talonavicular. Puede crear una necrosis vascular en 100%. Okay, aquí tenemos unas radiografías y tomografías de fracturas de cuerpo del astrágalo. Se ve cómo se ve el cuellito y la cabeza completa y se ve que es de la cabeza. La fractura de la cabeza. Y bueno, en la tomografía es mucho más evidente que la fractura es del cuerpo del astrágalo. Ok, entonces Atkins y Canale son fracturas para cuello. Ahora, Marty incluye todas las fracturas del astrágalo centrales y periféricas de la siguiente manera. Las tipo 1, fracturas en el área distal del cuello, incluidas las fracturas de la cabeza del astrágalo y del proceso. Las tipo 2, fracturas proximales del cuello o del cuerpo del astrágalo sin desplazamiento. Las tipo 3, cuello proximal desplazado o fractura del cuerpo. Las tipo 4, fractura proximal del cuello o del cuerpo con luxación del cuerpo, incluye lesiones importantes por aplastamiento del cuerpo. La clasificación Müller-AO, las fracturas del cuerpo del astrágalo se denominan tipo C. Los miembros del grupo C1, C2, C3 están organizados en orden ascendente de severidad. Eso significa que no solo son más difíciles de tratar, sino que el pronóstico es progresivamente peor. Una fractura multifragmentaria con muchos fragmentos que contienen el cartílago articular se vuelve extremadamente difícil de reducir y las deformidades articulares residuales conducen a complicaciones devastadoras. También se debe tener en cuenta que con el aumento de la energía, las fuerzas también se disipan en los tejidos blandos y el componente de tejido blando de la lesión puede comprometer el resultado tanto, si no más, que la lesión del hueso. La necrosis avascular es cada vez más común a medida que se aumenta la gravedad, encontrándose los siguientes grupos. Compromiso de la articulación del tobillo sería la C1. ¿Okay? Las imágenes muestran una lesión osteocondral en la cúpula superior del cuerpo del astrágalo. Compromiso de la articulación subastragalina sería C2. Las imágenes muestran una división coronal a través del cuerpo del astrágalo. En la mitad del cuerpo desplazada que ha perdido todo su suministro de sangre. La necrosis avascular es inevitable y el pronóstico es malo. Luego viene lo que es el compromiso de la articulación del tobillo y subastragalina. Compromiso de la articulación del tobillo y subastragalina. La cominución con el cuerpo del astrágalo es la lesión más devastadora, ya que la congruencia después de la reconstrucción a menudo es imposible con un mal pronóstico a largo plazo. La sinopsis de clasificación por Marty en rojo, ¿okay? De este lado, se puede utilizar para todas las fracturas de astrágalos centrales y periféricas. Estas últimas corresponden al tipo 1, así como la clasificación de Atkins, que está en negro,
que es desarrollada exclusivamente para fracturas del cuello del astrágalo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos sinopsis de la clasificación. En negro tenemos lo que son la clasificación de Atkins y en rojo la clasificación de Marty. ¿Okay? También tenemos una imagen de clasificación de la AO en donde la clasifican como C1, C2 y C3. ¿Okay? Todas son intraarticulares. Y aquí abajo tenemos la clasificación de Atkins, aunque arriba ya habíamos puesto Atkins y Marty. Aquí repite otra vez la clasificación de Atkins, que son fracturas específicamente para cuello. Una fractura en el cuello no desplazada, la 2 es desplazada, la 3 es totalmente desplazada y la 4 es muy desplazada. Revisión de literatura. Swift en el 2016 realizó una publicación acerca de cómo las consolidaciones viciosas y las pseudoartrosis de cuerpo astragalino conducían a una desviación axial e incongruencia en las articulaciones de tobillo y subastragalina, lo que resultaba en una severa restricción de la función del pie. La reconstrucción anatómica con preservación articular es factible. Entonces, la reconstrucción anatómica con preservación articular es factible en pacientes cumplidores con buena calidad articular y ósea. Los abordajes bilaterales con exposición adecuada del astrágalo y sus articulaciones y una técnica de osteotomía meticulosa son requisitos previos para un buen resultado. Los pocos estudios disponibles no muestran prácticamente ninguna progresión o desarrollo de necrosis avascular, pero sí alguna progresión de la artritis postraumática con tasas similares de fijación interna primaria. Zip y Rammel en el 2013, en el denominado osteosíntesis centracen talus fracturen, describen la osteosíntesis de las lesiones centrales con restauración articular y de los ejes. Patrick y Cronier en el 2004 presentan los diferentes abordajes del astrágalo, el suministro de sangre, descrito con precisión en referencia a las exposiciones quirúrgicas. Sarabi B. en el 2021, después de una revisión sistemática, concluye los siguientes puntos clave que deben ser considerados por los cirujanos e investigadores ortopédicos, por lo cual podría ayudar a disminuir las tasas de complicaciones en el futuro, y son las siguientes: algoritmos de tratamiento estandarizados basados en estudios de alta evidencia, evaluación de resultados estandarizados de terapias aplicadas, cobertura y manejo oportuno de los tejidos blandos para fracturas abiertas. La calidad de la técnica quirúrgica parece ser más importante que el tiempo de reducción. Indicaciones: las fracturas de cuello y cuerpo del astrágalo no toleran los desplazamientos, por lo tanto deben ser intervenidas de la siguiente manera: fracturas desplazadas del cuello y cuerpo del astrágalo, Atkins 2 a 4, fracturas desplazadas de cuello y cuerpo del astrágalo.
Fracturas desplazadas del cuerpo del astrágalo, las MARTIS 3, 4. Indicación relativa para fracturas de astrágalo central no desplazada, Hatkin 1, Martin 2, con la posibilidad de tratamiento para la recuperación funcional temprana. Contraindicaciones de la cirugía abierta: infección de tejidos blandos, trastorno circulatorio grave, pacientes que no autoricen o no cooperen, contraindicaciones de la técnica anestésica. En lesiones graves de los tejidos blandos se hace fijación externa temporal. Las lesiones graves de los tejidos blandos se hace fijación externa temporal tibiotarsiana hasta el restablecimiento de los tejidos blandos. Las lesiones graves de los tejidos blandos se hace fijación externa temporal tibiotarsiana hasta el restablecimiento de los tejidos blandos. La planificación preoperatoria: verificación de la indignidad de las partes blandas, estudios de imágenes como rayos X, tomografía, eco-Doppler cumplidos. Eco-Doppler, a ver, piden es un ecografía Doppler en caso de estado crítico del paciente. Muy bien. Consentimiento informado de los posibles riesgos de tratamiento como la necrosis avascular, necrosis, artrosis postraumática, trombosis, embolia, infección, edema residual, lesión vascular, nerviosa y del tendón. Aflojamiento o irritación del implante, pérdida de reducción, rigidez articular, rehabilitación prolongada. Posicionamiento, posición supina, alzas o elevadores, torniquete para isquemia. Se debe contar con arco en C o fluoroscopio y mesa radiolúcida. Caja instrumental equipada con el instrumental básico para huesos y tejidos blandos, alambres de Kirchner, clavo de Steinman, fijador externo para reducción provisional, mini distractor, instrumentos como placas y tornillos 2.0, 2.7 y 3.5, placas anatómicas preferentemente angulares. Abordaje. Los abordajes bilaterales permiten la visualización y control de reducción del cuello y superficies articulares. Para el abordaje anteromedial existen ciertas posibles opciones. A lo largo del tendón tibial anterior, con un buen acceso a la cara dorso medial del cuello y la cúpula. El abordaje anteromedial inferior a lo largo del tendón del tibial posterior el abordaje anteromedial inferior a lo largo del tendón tibial posterior da una mejor visión de la articulación subastragalina anterior, pero el acceso a la cúpula es más difícil. Anteromedial a lo largo del tibial anterior, abordaje anteromedial inferior, abordaje anteromedial estándar, se extiende desde el malleolo medial hasta el escafoides, a mitad de distancia entre el tendón tibial anterior por arriba y el tendón tibial posterior por abajo.
se secciona el retináculo extensor superficial, donde se debe proteger la rama arterial, deltoidea, de la tibial posterior. No diseccionar el ligamento deltoideo detrás del sustentáculum tali para no comprometer el suministro de sangre al cuerpo posterior del astrágalo. ¿Okay? El abordaje, aquí tenemos una imagen del abordaje anteromedial y anterolateral. ¿Okay? La vena safena larga y el nervio safeno, lo vamos a encontrar allí. El extensor, el retináculo extensor, peroneo superficial, vamos a verlo más grande. El nervio peroneo superficial también lo podemos ver allí. Una vez abierto, desde el maleolo lateral, abordaje anteromedial estándar, se extiende, desciende desde el maleolo medial hasta el escafoide. Ok, aquí tenemos las imágenes, tanto del abordaje anteromedial, este es anteromedial, y anterolateral. Ok, el anterolateral ahorita lo vamos a describir. Vemos lo que es el ligamento tibiofibular inferior, anteroinferior, la articulación, la cápsula articular y el seno del tarso, tejido graso del seno del tarso. ¿Okay? El abordaje lateral sobre el seno del tarso se hace en 45 grados con respecto a la planta. Este va desde la rama del peroneo superficial, no sé qué rama, bueno, dice la rama del peroneo superficial, hasta los tendones peroneos. El retináculo extensor lateral se disecciona en forma de L, separando el músculo extensor brevis hacia distal. Se disecciona la cápsula y se visualiza la articulación subastragalina. El abordaje anterolateral longitudinal disminuye el riesgo de lesionar el nervio peroneo superficial. Las incisiones aquí se basan en la anatomía profunda del astrágalo, que se encuentra debajo del extensor digitorum brevis. Desde el borde anterior, el extensor corto de los dedos, desde el borde anterior de la punta del peroné, desde el borde anterior de la punta del peroné, desde el borde anterior de la punta del peroné, dirigido hasta la base del cuarto metatarsiano, el músculo extensor corto de los dedos es voluminoso, se disecciona y se accede al astrágalo lateral y la articulación subastragalina. Muy bien, aquí tenemos un abordaje anteromedial y anterolateral, una vista real.
real, sí, es real. Ok, las fracturas posteriores del cuerpo del astrágalo, las fracturas posteriores del cuerpo del astrágalo se abordan en prono, con abordaje posterolateral, retrayendo hacia medial el paquete vasculonervioso, junto con el flexor largo del hallux. El abordaje anterior entre el extensor hallucis longus y el extensor común digital, communis digitorum, pueden ser perjudicial para el suministro de sangre de la cabeza. No permite control de las articulaciones subastragalinas y puede ser difícil la correcta colocación de los tornillos. Bueno, vamos a hablar sobre la técnica quirúrgica. Si el paciente presenta desplazamientos severos o luxaciones, se debe intentar la reducción cerrada mediante la tracción axial. Por lo general se acompaña de afectación de tejidos blandos, por lo cual no se debe hacer múltiples intentos de reducción cerrada, ya que en el caso de ser fallida, se debe hacer reducción abierta urgente. Las fracturas del cuerpo a menudo no se reducen por medios cerrados, dado que hay mucho tejido blando adherido y no se puede usar ligamento taxis como ayuda en reducción. El paciente en posición de cúbito supino, a través de abordajes bilaterales, puede asegurar un control adecuado de la reducción del cuello del astrágalo y las superficies articulares. La intensificación de imagen se usaría en cada paso. En primer lugar, se recomiendan elevadores y joysticks, seguidos del uso de fijadores y distractores externos. La osteotomía malleolar medial se realizaría como la herramienta más invasiva. La osteotomía del malleolo medial o lateral puede mejorar la exposición del cuerpo del astrágalo para permitir una reducción precisa de las fracturas complejas y evitar el pilón tibial distal. El cuello del lado medial, donde la conminución es común, el cuello del lado medial donde la conminución es común, se debe evitar tornillo de compresión, por lo tanto debe ser de posición. La cabeza debe avellanarse a través del borde medial de la superficie articular talonavicular. Del lado lateral, si no hay conminución, se puede colocar tornillo de compresión. Este no se inserta a través del cartílago articular, sino del hueso del lado lateral del cuello del astrágalo. No tienen que ser paralelos. En manos experimentadas se pueden colocar postero anterior. Aquí tenemos una maniobra de reducción que facilita la tracción longitudinal y la inversión de la fuerza y su dirección. Traccionando un pie, normalmente traccionando un pie a nivel del talón. El talón se toma y se tracciona hacia distal y con otra mano se presiona la cara externa. ¿Okay? En las maniobras de reducción aquí tenemos como el joystick, en donde colocan un alambre a nivel de la cabeza y otro a nivel del cuerpo, y se hace una maniobra de reducción y se visualiza. ¿Okay? Aquí también se ve lo que es una osteotomía medial y lateral. ¿Okay? La osteotomía medial al final se colocan unos tornillos. Osteotomía pendiente con el nervio safeno,
y la vena safena y la osteotomía lateral. ¿Ok? Está largo. En la reducción de la alineación axial del astrágalo y sus articulaciones mediante abordajes bilaterales según la planificación operatoria basada en tomografía, puede ser necesaria una osteotomía malleolar medial para abordar la cúpula del astrágalo, por lo cual se debe respetar la irrigación sanguínea a través del ligamento deltoideo y del seno del tarso. La manipulación de los fragmentos principales con alambres de Kirchner son temporales 2.0 y 1.4 en fragmentos más pequeños. El distractor femoral o un mini distractor es útil para restaurar la longitud y verificar el cartílago articular o fragmentos interpuestos. La fijación interna se hace según fractura. Las características del fragmento con tornillos convencionales de 3.5, 2.0 o doble rosca. La fijación de placas por lo general 2.4, 2.7 y una vez reducida la fractura fijada provisionalmente con alambres de Kirchner, se premoldean o contornean las placas lateral y medial. La placa lateral se colocará a lo largo del cuello lateral y el proceso del astrágalo actuando como una banda de tensión para resistir la diástasis de la fractura. La placa medial se adosará a lo largo del cuello medial con tornillos de cabeza y el cuerpo, dejando la parte media que recubre la conminución sin tornillos, evitando el acortamiento o pérdida de longitud y el colapso del cuello del astrágalo medial. Se debe usar injerto medial si la conminución medial del cuello del astrágalo es muy grave con un defecto óseo. Los tornillos por lo general son pequeños, 2.0 y 2.7, y van desde posterolateral hacia posteromedial, ligeramente divergentes, medializando el tendón flexor largo del hallux para no lesionarlo. En fracturas sagitales, para los tornillos no queden articulares, deben ser doble roja y reabsorbibles. Aquí tenemos una imagen de fijación preliminar y definitiva del cuerpo y el cuello con tornillos, con una placa medial con injerto y placa lateral. Una fractura a nivel del cuerpo, del astrágalo, se fija con alambres de Kirchner, luego se colocan tornillos canulados. Tornillo de mini fragmento. Cuando se trata de lo que es el cuello se colocó una placa lateral y una placa medial a nivel del cuello. En las fracturas del cuerpo, los estudios biomecánicos han demostrado que los tornillos posteriores son biomecánicamente más fuertes. Se recomiendan tornillos posteriores, 2 tornillos de 3.5 o 4.0 milímetros en cuanto sea posible su colocación. El control fluoroscópico intraoperatorio permite comprobar la reducción articular y la correcta posición y longitud de los tornillos. Se puede optar por adicionar el fijador externo durante 6 semanas para permitir la cicatrización de los ligamentos si persistiera la estabilidad articular después de la reducción y síntesis interna. La artroscopia probablemente pueda ser útil, específicamente para comprobar la articulación subastragalina posterior. Quédate ahí, que estoy leyendo.
Muy bien. El control fluoroscópico intraoperatorio permite comprobar la reducción articular y la correcta posición y longitud de los tornillos. Se puede optar por adicionar el fijador externo durante 6 semanas, permitir una cicatrización de los ligamentos si persistiera la inestabilidad articular después de la reducción y síntesis interna. La artroscopía probablemente podría ser útil, especialmente para comprobar la articulación subastragalina posterior a la que el acceso es limitado. Complicaciones. Reducción insuficiente, hematomas en la herida operatoria. Las fracturas abiertas, edad avanzada y comorbilidades con desviación axial del cuerpo del astrágalo aumentan el riesgo de malposición tridimensional del retropié, afectando severamente la función general. Entre el 3 y el 8% de los casos pueden presentar infección, pseudoartrosis. La necrosis avascular del cuerpo del astrágalo es una complicación específica tras las fracturas de astrágalo. Su aparición depende del grado de luxación inicial y gravedad general de la herida. Las fracturas del cuerpo del astrágalo no desplazadas tipo 2 de Marty se asocian con 5% a 44% de necrosis avascular. Ok, aquí tenemos una imagen, una radiografía bilateral postooperatorias. Ok, una osteotomía medial del malleolo medial. Fracturas desplazadas del cuerpo del astrágalo tipo 3 y 4 de Marty aumentan hasta el 50%. Entonces, las fracturas abiertas del cuello y del cuerpo del astrágalo parecen tener mayor riesgo. En la resonancia magnética, en fracturas desplazadas de cuello y cuerpo del astrágalo, casi todos los casos expuso algunas áreas de riesgo sanguíneo reducido. La necrosis avascular extensa del cuerpo del astrágalo, que posteriormente conduce al colapso de la cúpula del astrágalo, puede tener repercusiones biomecánicas. El signo de Hopkins, de 6 a 10 semanas después de la lesión, descarta el desarrollo de necrosis avascular total. Artrofibrosis, consolidación viciosa en varo. La tasa de artrosis postraumática después de las fracturas. Después de las fracturas centrales del astrágalo varía considerablemente entre el 16 al 100%. Parecen aumentar con el tiempo, donde un tercio de los pacientes con signos radiográficos degenerativos es sintomático y amerita artrodesis. Las fracturas del astrágalo son lesiones raras, pero potencialmente devastadoras en niños. Esta revisión sistemática ha demostrado tasas comparables de necrosis avascular en niños con sus contrapartes adultas, con tasas más altas de pseudoartrosis y artrodesis en pacientes adolescentes. Se debe considerar un umbral más alto para la intervención quirúrgica. Y lograr la reducción anatómica en estos pacientes. A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento de fracturas del astrágalo, las tasas de complicaciones siguen siendo altas y el resultado funcional es generalmente deficiente. Tratamiento postoperatorio: se debe iniciar movilidad articular temprana si se logra una fijación estable. En caso de lesión osteocondral asociada o con minución articular, la férula de yeso bota durante 6 semanas, seguido de ejercicios de rango de movimiento activo y pasivo del tobillo y las articulaciones subastragalinas. En fracturas sin conminución, se permite la carga parcial de peso después de 6 a 8 semanas. En casos más complejos, la carga de peso debe restringirse durante un mínimo de 8 a 12 semanas. El seguimiento radiológico debe ser
2, 6, 8, 12 semanas. La radiografía a las 12 semanas indicará el signo de Hodgkin, está presente indicando buen pronóstico. Los pacientes con fracturas de cuello de astrágalo no deben comenzar a cargar peso mientras haya dolor en el sitio de la fractura. La calidad de la reducción puede ser más importante que el momento de la reducción.